Bienvenido al canal de Círculos de Crecimiento. Uno de los temas sobre los cuales la gente necesita más respuestas, y no solo respuestas, sino también soluciones prácticas, soluciones reales que podamos usar en nuestra vida diaria, es el estrés. El estrés es considerado por muchos como la enfermedad del siglo XXI. En mis colaboraciones, en las distintas redes sociales, en conferencias y en mi trabajo como profesor universitario, siempre he aclarado que el estrés no es una enfermedad por sí mismo, pero que, y es cierto, es el origen de muchas de las enfermedades que padecemos hoy en día. Yo soy el psicoterapeuta José Miguel López Ongay. Y si buscas en las redes sociales, puedes encontrar varias colaboraciones mías, donde pretendo informar sobre la realidad del estrés. Y digo pretendo porque el tema es tan amplio y se puede ver desde tantos puntos de vista que creo que nadie sería capaz de abarcarlo todo. Muchos especialistas coinciden en que el primer paso para controlar el estrés es conocerlo. Saber realmente lo que es el estrés. Acá mismo te voy a dejar una playlist con algunas de mis colaboraciones sobre este tema, por si quieres explorar más a fondo. En esta ocasión voy a compartir contigo una entrevista que me realizó el coach ontológico Fernando Herrera. Fernando y yo estamos desarrollando herramientas psicoterapéuticas para que las personas puedan tomar el control del estrés. Así que vamos a aprovechar este espacio para tocar algunos temas, algunos puntos relevantes sobre el estrés y sobre lo que Fernando y yo estamos desarrollando como herramienta de entrenamiento para tu cerebro. Fernando es egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente es profesor en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Es coach ontológico y asociado mío en el desarrollo de herramientas para el control del estrés. Sin más preámbulos, vamos a la entrevista. Adelante, Fernando, comenzamos. Muy bien, pues muchas gracias. Hay algunas personas que consideran que el estrés es una enfermedad. ¿Esto es así? Mira, es una muy buena pregunta porque si se considera que es una enfermedad, entonces estamos esperando algo, un tratamiento o un medicamento para sanar de esa enfermedad. Y no es así. El estrés es una condición natural, básicamente en todos los seres orgánicos, especialmente en los seres humanos, ¿ok? Que nos prepara al cuerpo para atacar o para huir cuando se percibe una amenaza. Así que si no tuviéramos el mecanismo del estrés, estaríamos indefensos ante el mundo, ante la vida. Es necesario el estrés para sobrevivir en este planeta. ¿Cuál es la conexión con esto de idea de que el estrés es una enfermedad? Cuando el estrés no lo podemos controlar, no lo sabemos controlar, nadie nos enseñó y no tenemos técnicas ni entrenamiento, porque el cerebro se puede entrenar para poder controlar el estrés. Entonces, ese estrés constante, que se llama estrés crónico, hoy día, en nuestro mundo actual, es el origen de muchas de las enfermedades que estamos padeciendo. El estrés crónico. Pero no es el estrés la enfermedad. La enfermedad es consecuencia de mantenernos estresados todo el tiempo. Ya. Comentas que está relacionado con la preparación para amenazas, pero ¿cuál sería un ejemplo de amenaza o en general por qué estamos estresadas las personas? Bueno, mira, imagínate que estás caminando en algún lugar que tú no conoces
y hay una banda de perros de esos callejeros y de repente te da la impresión de que te van a atacar. O sea, se ponen en ese plan de los perros en alerta, empiezan a gruñir, se te empiezan a acercar, alguno de ellos está medio arrancando a correr. Entonces tú necesitas condiciones especiales para reaccionar. Necesitas poder correr más rápido, necesitas no pensar tanto. Así que la sangre generalmente se va a los músculos, necesitas que aumente tu presión arterial, necesitas una serie de tu corazón lata más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tu cuerpo dispara un bioquímico que se llama cortisol, que es el principal elemento bioquímico del cuerpo relacionado con el estrés. Y ese cortisol te convierte por un rato en un superhombre. Vas a correr más rápido, vas a reaccionar más rápido. Si un perro te agarra, vas a tener fuerza para darle un golpe o quitártelo de encima. Es el estrés el que te permite hacer eso. Pero ya que lograste subirte a un árbol o meterte a alguna casa o guarecerte y los perros ya no te pueden atacar, entonces todos los sistemas del cuerpo se normaliza tu presión arterial, se normaliza tu azúcar, porque todas las cosas que pasa con el estrés. Hay un disparo tremendo de azúcar a la sangre, ¿ok? Inclusive alguien podría, en un caso extremo de estrés, generarse un problema de tipo diabético, ¿ok? Bueno, todo se normaliza. Presión arterial, latir del corazón, la sangre vuelve a fluir normalmente al cerebro, al estómago, a los genitales, a todo, ¿ok? Y ya está. Pero, ¿qué pasa si una persona, por ejemplo, siempre está pensando que lo van a despedir de su trabajo? Todos los días tiene miedo. Y dice, ¿cómo voy a mantener mis hijos, mi esposa, mi hipoteca, el pago del coche, las colegiaturas, la comida, etcétera, etcétera, etcétera? Y todos los días está percibiendo esa parte de su vida como una amenaza. Una amenaza. Entonces se estresa y le pasa lo mismo. La presión arterial sube, el azúcar de la sangre se eleva, los músculos se tensan, está en un estado de hiperalerta, cae una gota de agua a 2 cuadras y casi la oye, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, digo etcétera, etcétera, porque tengo unos videos donde detallo todo esto muy, muy bien sobre el estrés. Entonces, a lo mejor podría ser interesante poner algunos enlaces para que la gente pueda ver esos videos donde el etcétera, etcétera, lo detallo. Claro. Entonces, fíjate, cuando está pasando eso siempre, aun cuando estamos intentando dormir, seguimos percibiendo esa amenaza, que no es real, es imaginaria, pero nos estresa como si fuera real. Y hay personas que tienen 20 años viviendo con eso. Sí. ¿Cómo crees que estará su cuerpo? Claro. Y dime algo, en tu consulta, digamos, ¿qué es lo que ves? Nos acabas de describir qué es el estrés y algunos de los efectos, sobre todo físicos, pero digamos, ejemplos más cotidianos, digamos, de lo que le acontece a las personas que puedes ver en tu práctica. Bueno, mira, actualmente el tipo de vida que llevamos, que cada vez se aleja más de lo natural, ¿ok? Y antes quiero decirte algo. Una hormona o un químico, ¿sí?, que hasta ahorita se sabe que es el único que es capaz de tener controlado al cortisol. O sea, el cortisol te estresa y la oxitocina controla el cortisol y recuperas tu estado normal, ¿sí? Entonces, la oxitocina se produce cuando vives condiciones naturales. Ajá. Bañarte en el mar, abrazar a alguien, hacer el amor, caminar entre los árboles descalzo, escuchar música agradable, reírte. Está totalmente comprobado. No estoy hablando de un choro terapéutico que no, sí, la vida maravillosa, no está comprobado. Cuando tú vives de acuerdo con mientras más cercano vivas a lo natural, más oxitocina produce tu cuerpo. Y entonces el cortisol
no tiene los efectos tremendos que podría tener. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en nuestro mundo? El celular mantiene a la gente estresada casi 24/7. Estás durmiendo 2 de la mañana y suena tu celular porque a tu mamá se le ocurrió preguntarte cómo estás. O un hermano tiene un problema y pues antes tenía que Claro, entra un hablarnos al día mensaje y se siguiente. prende la luz a O medianoche. se prende. Entonces, estamos bombardeados y estamos en una alerta constante, consecuencia de todo esto que tenemos actualmente. Tenemos, en mi época, cuando llegó a la televisión, habían, si no me equivoco, 3 canales, ¿ok? Y trabajaban en un horario restringido, empezaban como a las 3, 4 de la tarde, a las 10, 11 de la noche. Se acabó. Hoy tienes, no sé, 300 canales, 500 canales que trabajan 24 horas, los Claro. 7 días de la semana. Y la gente está brincando de canal en canal, que se está estresando. Sí, podríamos poner el ejemplo, ¿no? Digamos, de las cartas. Recuerdo claramente mi mamá que atesora leer, bueno, actualmente ya nadie le escribe, ¿no? Ni ella escribe a nadie, pero antes recibir una carta postal física que trajera el correo, ¿no? De cartero, pues era una fiesta, ¿no? Y te enterabas quizás de las noticias de, pues, algún familiar o alguna amistad, pero pues la recibías semanas después, ¿no? Y te estabas enterando de noticias del pasado y pues tu respuesta también iba a llegar diferida, ¿no? Entonces se daba ese diálogo epistolar, pero pues hoy por hoy, en 3 segundos ya queremos tener una respuesta, ya queremos preguntar, tenemos 20 mensajes acumulados, las No, y en notificaciones 3 son el segundos teléfono. ya te llegaron 20 mensajes. Sí. Y otra cosa que es importante con esto y la gente no lo tiene en cuenta, Fernando, el cerebro, porque así está diseñado biológicamente, tiende a pensar en negativo. No tiende, sino está pensando siempre en negativo y de vez en cuando piensa en positivo. Y a lo positivo no le da importancia. Una cosa grande, positiva, el cerebro le da poca importancia. Una cosa pequeña, negativa, el cerebro le da una gran importancia. Alguien dice, no, es que yo soy muy negativo, no, tú y todo el resto de la humanidad. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene una tarea, que sobrevivas. ¿Y de qué te va a proteger? De las amenazas, de lo que está mal, no de lo que está bien. Entonces, cuando suena, antes recibimos una carta de alguien y cuando le íbamos a abrir, sin poderlo evitar, decíamos, ¿y si hay malas noticias? ¿Y si pasó algo? Pero bueno, Sí. la abrías y te enterabas. Y un mes después recibías otra carta, o algo así de esa persona. Pero hoy, Sí, claro, hoy día en 3 segundos recibes 20 mensajes y el sí, ya quieres cerebro. verlos, de repente, perdón que te interrumpa, pero pasan 3 horas que no has revisado tu celular y ya te empiezas a sentir de, bueno, ¿qué pasó? Y luego revisas y muchas veces no ha pasado nada, no hay mensajes nuevos o simplemente son mensajes irrelevantes. Y el cerebro, aunque no nos demos cuenta, cuando recibe un mensaje, lo primero que piensa es en negativo, porque es su naturaleza. Sí. Te llama tu esposa, tú eres casado, yo también. Te llama tu esposa y no piensa tu cerebro, ya me habló para decirme que me quiere mucho. No, Si ves qué pasó. ¿qué pasó? Se enfermó el niño, se gastó el gas, se echó a Sí, perder el carro y luego lo abrimos. Entonces imagínate el bombardeo que estamos recibiendo y eso nos sí. estresa. O sea, si tú me preguntas cuál es el principal estresor hoy día, la vida que estamos viviendo, cada vez más alejada de lo natural. Sí. Hay otro término que se usa cuando se hace referencia a estos temas, que es el de la fatiga laboral crónica. ¿Sería lo mismo o estamos hablando de cosas diferentes? Bueno, el origen es diferente, pero el resultado es el mismo. ¿Okay? Los centros de trabajo, la mayoría de ellos, ahorita hay un movimiento así de tipo, no desde ahorita, desde hace mucho tiempo, de tipo como que humanista, ya sabemos, ¿no?
es dar mejores condiciones de trabajo. Pero en realidad los centros de trabajo no están pensados o diseñados para la gente. Están diseñados para la productividad. ¿Ok? Y muchas veces esas condiciones de trabajo son estresantes. La persona las percibe como una amenaza. O sea, el trabajo es un estresante, un estresor también le llamamos. Sí, ¿Ok? Entonces, si tu trabajo te produce eso y todos los días vas a trabajar a ese lugar y todos los días te va a estresar tu trabajo, a veces por las condiciones laborales, a veces por el tipo de trabajo. Imagínate un sí, cajero o una cajera en un supermercado. ¿Qué pasa si no cuadra la caja porque se confundió con las cuentas? Se lo cobran a él. ¿Sí? Entonces, yo no sé, pero por mi forma de ser, creo que si estuviera en una caja, no duraría muchos días vivo por el estrés que me iba a causar. sí, ¿Ok? Entonces ahí tenemos puestos que son altamente estresantes. Un gerente, un ejecutivo que es el responsable de la productividad de la gente y del negocio, etcétera. Entonces, sí, sí, si tu principal estresor es tu entorno de trabajo y todos los días vas a trabajar, llega un momento en que tu cuerpo ya no aguanta más y vas a estar cansado hasta cuando descansas y vas a dormir y no vas a descansar y tu día de descanso no te va a servir básicamente para nada. Cuando llegas el lunes, después de haber descansado el domingo, el lunes cuando entras en la mañana ya estás cansado, ¿sí? Porque ya estás en un estado de fatiga laboral crónica. sí, sí, ¿Sí? incluso, digamos, las personas ya nos hemos acostumbrado a decir, ah, estoy estresado o estoy tenso, y ya nos parece normal, ¿no? Cuando alguien nos dice eso o cuando nosotros lo expresamos con otra persona, pues lo asumimos como, a veces, pues como lo normal, ¿no? Como lo que debe ser, o tenemos la propensión de estar queriendo hacer una cosa y otra cosa y proyectos y esto, tanto personales como de trabajo, y pues la gente pues se dice cansada, ¿no? Queremos parar, pero pues seguimos en este ritmo un tanto desenfrenado, ¿no? Ok. Y mira, ahí también hay un punto bien interesante, ¿ok? Porque el cortisol, mucha gente se vuelve adicta al cortisol, así como te lo estoy diciendo, adicta al cortisol. Imagínate que el cortisol fuera una droga que pudieras conseguir afuera. Y cuando la tomas, tus oídos oyen mejor, están más alertas, Sí, tus ojos, tu nariz, todos, tu boca, cambia la forma que percibes los sabores por el cortisol, agudiza tus sentidos. Imagínate que tienes más fuerza física. Imagínate que cuando tienes un problema, lo soluciona tu cerebro más rápido, encuentra una solución más rápido. sí, ¿Ok? Tu presión arterial se eleva, el azúcar de la sangre se eleva, por lo tanto sientes más energía, más echado para adelante. ¿Ok? Y puedo seguir con las cosas que nos hace el cortisol. Entonces, compraríamos cortisol y nos lo inyectaríamos y nos volveríamos por un rato superhombres, supermujeres. Entonces, mucha gente ya se volvió adicta y ya descubrió que él se puede dopar con cortisol. Entonces, crea las condiciones para estar estresado. Acepta más trabajo del que puede, acepta compromisos o deja todo sí. para la última hora y está No, corriendo y está en me la haces locura. pensar, por ejemplo, en una situación que a veces ocurre donde cuando de pronto sobre todo entre semana, pero digamos incluso en fin de semana, cuando dices, efectivamente en este momento no tengo nada que hacer o no hay nada que sea más bien urgente, uno se siente raro, ¿no? Como dices, de veras no tengo nada que hacer ahorita y empiezas como que a buscar, ¿y qué hago? Y esto, y luego hasta te sientes culpable por estar viendo el aire, por estar sentado, por coger un libro para revisar un rato, ¿no? Entonces, a veces pasa eso, que requieres un tiempo para desconectarte porque todo el tiempo estamos de esa manera. Eh, Y mira, tomando tu ejemplo, creo que eso sería bien ilustrativo. Una persona de esas adictas al cortisol, diríamos adictas al estrés, pero para ser más específicos, adictas al cortisol. sí, ¿Ok? Como si lo compraran
narcotraficante y se lo tomaran, pero ellos lo producen. Tiene una semana de vacaciones y se va a un lugar vacacional. Primer día, segundo día, al tercer día ya tiene ansiedad. Ansiedad. Y ya no está disfrutando sus vacaciones. Y si va con su familia o lo que sea, dice, es que yo ya quiero regresar. Necesito regresar. ¿Ok? O sea, ¿por qué tiene ansiedad? Porque está en síndrome de abstinencia, como un alcohólico que ya no tiene alcohol. Sí. ¿Ok? Y entonces muchas veces personas lo que hacen cuando están allá, entonces lo que hacen es los otros 4 días de su semana, se dedican a emborracharse, porque así calman la ansiedad. ¿Ok? Oye, has comentado, digamos, algunas de las afectaciones al cuerpo, de las afectaciones físicas del estrés y el cortisol, pero ¿qué hay de las relaciones, digamos, con las personas ligado al estrés? Mucha gente no tiene en cuenta eso y no se da cuenta de que a lo mejor su familia se está desintegrando, a lo mejor su relación de pareja está yendo al caño, a lo mejor la relación con sus hijos no es tan buena como quisieran y que muchas veces, la mayoría tal vez, es consecuencia del estrés fuera de control. Acuérdense, insisto, el estrés no es algo malo, el estrés es algo natural y necesario. Cuando se pierde el control, entonces es cuando tenemos problemas. ¿Okay? Y bueno, aquí haciendo un poco de lo que estamos haciendo Fernando y yo, les comento que estamos preparando un sistema que se llama Círculos de Crecimiento, en el cual vamos a darles a las personas que estén interesadas en participar los elementos para entrenar su cerebro y poder controlar el estrés. Ahí al rato Fernando les da un poco más de información al respecto. Bueno, entonces te decía, si una persona no tiene un entrenamiento, no tiene un sistema, un método para controlar el estrés, y el primer paso para controlar el estrés, no sé si lo sabes, me imagino que sí, porque lo hemos platicado, el primer paso es conocer el estrés. Ese es el primer paso. Entender que no es tu enemigo, es un amigo que se volvió loco. Sí, Entender que no es una enfermedad, pero que te puede causar muchas enfermedades, que te pueden terminar hospitalizado por las enfermedades consecuencias del estrés. Y entender que se puede controlar. ¿De acuerdo? Pues empezando con eso, como que ya le bajamos un poco la espuma al chocolate. Entender que tal vez ya nos volvimos sí. adictos al estrés. Me hace Entonces, pensar, sí, perdón. me hace pensar, por ejemplo, en la emoción del miedo, ¿no? Que al final de cuentas es una señal de protección ante amenazas o ante cosas que necesitamos tomar atención. Y pues tendemos a verlo de manera negativa, cuando en realidad, pues simplemente si lo vemos desde una perspectiva un poco más neutra, pues nos está dando señales de, hey, ojo, ten cuidado con esto, ojo, vigila tal cosa. Y generalmente, si le hacemos caso a esos mensajes, pues podemos estar más tranquilos, ¿no? Tal vez podríamos decir, así una metáfora, que el estrés es sobrino del miedo. Algo así. Perfecto. Pero mira, sobre tu pregunta de cómo afecta a las relaciones, es impresionante porque, por ejemplo, ese estrés fuera de control puede afectar tu desempeño sexual. Y entonces tener problemas de pareja, tanto hombre como mujer, ¿eh? De repente, digo, en la consulta, muchos se quejan de que ella de plano ya nunca quiere, o él nunca quiere, o no puede. ¿Eh? ¿Y por qué si estamos jóvenes y esto y lo otro? Sí, pero están con un estrés descontrolado. Pues llega la mujer a la casa con esa fatiga laboral crónica, más los trabajos de la casa, más los hijos, más todo lo demás, y a las 10 de la noche lo que quiere es dormir. Abrázame, bésame, acaríciame. ¿Qué te pasa? Sí, Necesito descansar. ¿Okay? Y el hombre de repente, pues ya no le funciona el asunto. ¿Okay? O ya no siente el deseo. O a veces también pasa esto. Cuando está descontrolado el estrés que nos produce ansiedad, de repente quieren calmar esa ansiedad teniendo sexo. Entonces le dice a la mujer, es que tú eres un maniático sexual.
Y entonces la relación de pareja, y hablando solo de la sexualidad, empieza a tener problemas y se empieza a romper esto. Pero Sí, piensen los hijos. Llega un papá todo estresado, les pide, oye papá, fíjate que tienes que ir mañana a la escuela porque la psicóloga me dijo, y estalla el papá y regaña al hijo y el niño o la niña. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque el papá traía su vaso del estrés lleno. Y con el planteamiento que le hizo ese niño o esa niña, fue la gota que derramó el vaso. ¿Y sobre quién crees que cayó todo el contenido del vaso? sobre ese hijo o hija. Así es. Y entonces ya no quieren hablar con papá, ya no quieren tenerlo cerca. Y lo mismo puede pasar con mamá. Definitivamente el estrés fuera de control destruye familias, destruye relaciones de pareja. Sí. Una pregunta que es un poco más contextual. ¿Has notado algún cambio, digamos, relacionado con ese tema antes y después de la pandemia? Sí, obviamente, durante la pandemia, yo trabajé con muchos pacientes que estaban muy, muy estresados porque estaban asustados. Pero sin embargo, fíjate, con eso de la pandemia, lo que yo observé, que se disparó mucho casos de depresión. O sea, vamos a decir, ese estrés de qué va a pasar, voy a tener trabajo, no voy a tener trabajo, cuándo va a terminar esto, qué va a pasar, me puedo enfermar y si me enfermo, ¿qué hago? Eso Sí, estresaba tremendamente a la gente y muchos casos se manifestó como depresión, ansiedad. Y todo eso está relacionado con el estrés. La depresión y la ansiedad son hermanas, vamos a metafóricamente, ¿ok? Y el estrés es el sobrino, ¿ok? Entonces, generalmente cuando vienen juntos. Y sí, efectivamente, en este asunto de la pospandemia, los niveles de estrés o la gente afectada por el estrés se manifestó de esa manera, más estresada de lo común. Pero te repito, si mi observación es que estaba directamente relacionado con temas de depresión y ansiedad. correcto. ¿Y cómo pueden las personas controlar ese estrés? Mencionabas que no es una enfermedad, mencionabas que pues también hay efectos positivos, ¿no? Que nos preparan para una situación donde requerimos tener pues un desempeño mayor en algún momento dado, ¿no? Para hacer frente a esa situación. Entonces, ¿cómo se puede controlar o qué se puede hacer para mantener los niveles sanos, digamos? Mira, vamos a plantearlo de esta manera. Estamos acá en este planeta. El planeta es esencialmente hostil para la vida orgánica de todos los seres vivos, ya sea microorganismos o nosotros y todo lo demás. Así funciona este planeta y así está bien. Entonces nosotros vamos desarrollando estrategias de supervivencia para controlar la hostilidad natural del planeta y de todo lo que nos rodea. Y aquí estamos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo le hacemos? Mira, tenemos nuestro cuerpo, que es una entidad biológica, yo le llamo una biomáquina, luego lo podemos discutir, una máquina biológica, que tiene una computadora central que es el cerebro. Y esta computadora central y el resto de la biomáquina está controlada por dos programas, software. Es software, ¿eh? Uno que es el código genético o ADN, que es un software codificado en proteína. Y el otro que se codifica en el cerebro, ¿okay? Código sináptico. ¿Okay? Con el código genético lo traemos desde antes de nacer, desde que estamos gestándonos en la barriga de mamá. Pero el otro código es un aprendizaje que empieza también desde la barriga de mamá y se mantiene ese aprendizaje durante toda la vida. Es un tipo de inteligencia artificial orgánica. ¿Ok? Entonces, esto está aquí en el cerebro. A mí me gusta llamarle ego, pero no nos vamos a meter ahorita en por qué me gusta llamarle ego, pero creo que es la mejor manera de llamarle.
Entonces, ese software es un programa. Y como es un programa, se puede desprogramar, se puede reprogramar y se pueden construir nuevas rutinas de programación. Entonces, lo que podemos hacer es entrenar el cerebro para cambiar esas rutinas de programación. No estoy hablando de rutinas de conducta, no. Primero tenemos que cambiar el software que está codificado en el cerebro. Y si cambiamos el software que está codificado en el cerebro, si realmente lo hacemos, pues va a cambiar la conducta. Y al cambiar la conducta, entonces podemos tener conductas que nos permitan controlar el estrés. ¿Okay? Ahora, ¿cómo cambiamos ese software? ¿Sí? Yo le llamo un proceso de entrenamiento. Entrenamiento. ¿Y cuál es la herramienta que tenemos para entrenar el cerebro y cambiar ese software? Pues yo conozco solo una, habrá otras, pero la más práctica, la que funciona mejor, es el lenguaje. El lenguaje. Entonces, a través del lenguaje y la repetición constante de ciertos patrones y ciertos moldes lingüísticos, ¿ok? Pues entra por acá. Nosotros podemos cambiar ese software. Es mi trabajo como terapeuta y es lo que he hecho durante muchos años. Ayudar a las personas a cambiar el software utilizando el lenguaje. ¿Sí? La persona, ya que diagnosticamos cuál es la situación, qué es lo que necesita cambiar, modificar, reprogramar, yo le doy unas herramientas en audio, ¿ok? Se ponen sus audífonos, si se duerme mejor. Todos los días esa persona, todos los días, va a entrenar a su cerebro. Entrenar, entrenar, entrenar. O si quieres verlo de otra manera, todos los días va a tener una sesión de terapia. Y ese proceso hace que cambie el software aquí adentro. Y es impresionante los resultados que se obtienen. Impresionante. Gente que me dice, oye Miguel, por cosas que pasaron en mi infancia con mi mamá, me llevo con mi mamá, la voy a ver, trato con ella, pero cuando estoy en casa de mi mamá o cuando hablo con mi mamá, siento aquí adentro que quiero quitarme. Quiero alejarme de mi mamá, quiero irme a mi casa. No me gusta estar con mi mamá. Pero pues una persona ya anciana y que me llama y quiere que vaya a verla y es una tortura para mí. Empezamos a trabajar con eso. Hay uno de esos ejercicios de entrenamiento que se llama sanando relaciones. Y empieza a cambiar aquí adentro. Empieza a cambiar aquí adentro. Y de repente me dice Miguel, no lo puedo creer. Ya tengo ganas de ir con mi mamá. Y cuando estoy con mi mamá, la paso bien. Increíble, increíble. ¿Qué pasó? Cambiaste el software que tenías aquí adentro y que te servía para manejar la relación con tu mamá. De esa misma manera, nosotros podemos entrenar el cerebro para tomar el control del estrés. No sé si esa era tu pregunta. Sí, sí, sí. Bueno, justamente estamos preparando este taller que tiene por nombre Entrénate para controlar el estrés. ¿Nos podrás platicar un poco más de qué se trata este taller? Bueno, en este momento es un taller que va a tener 2 sesiones. En la primera sesión, bueno, en las 2 sesiones vamos a tratar la parte de la información sobre el estrés. Darte todos los detalles de cómo se genera esto del estrés, qué es el cortisol, qué es la oxitocina, okay, dónde se produce, cuándo se produce, qué efectos tiene en tu cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Sigo con mi etcétera. Y también darte ciertas recomendaciones prácticas de ciertos hábitos que tú puedes adoptar para reducir la producción de cortisol y elevar la producción de oxitocina. Pero básicamente lo que vamos a hacer es usar durante cada una de las sesiones una serie de ejercicios que yo le llamo de reprogramación emocional, que sirven para eso, para entrenar tu cerebro. ¿Okay? Vamos a entrenar tu cerebro, fíjate, para que produzca, para que tu cuerpo, ¿sí?, tenga control sobre el cortisol, porque el cortisol no se puede eliminar. Si eliminas el cortisol, no funciona nada. Sí. Necesita el cuerpo el cortisol. Pero que no haya una producción exagerada de cortisol.
y aumentar la producción de oxitocina. Y eso lo podemos hacer entrenando tu cerebro con esos audios de los que ya te platiqué. Entonces, eso lo vamos a usar durante las sesiones, pero cuando termine la sesión, la gente desde su casa y utilizando una conexión a Internet va a poder seguir usando esos ejercicios todos los días. Porque con ir a una plática, entender la situación, entender que tiene solución y escuchar durante media hora una serie de instrucciones para que el cerebro se reprograme, mi experiencia me dice que en la mayoría de los casos no es suficiente. Sí. Hay que trabajar, entrenar todos los días al cerebro, hasta que el cerebro lo empiece a hacer solito, sin necesidad del audio de reprogramación. Pero no solamente vamos a trabajar únicamente con la parte bioquímica, sino también con la parte de conducta. Que deje de ser que cambie tu percepción de amenaza. Al final de cuentas, en esa parte, vamos a llamarle psicológica, que ya no es tanto orgánica, ¿de qué se trata? Que eso que tú percibes como una gran amenaza, lo puedas percibir así. A lo mejor, si tu cerebro percibe a tu jefe como un gigante, ¿okay? O a veces usamos metáforas, percibe a tu jefe, por ejemplo, como un dinosaurio que en cualquier momento te puede aplastar. Sí. ¿Qué pasaría si ese proceso cambiara y ahora pudieras percibir a tu jefe como una lagartija, como un dinosaurio de juguete en la palma de tu mano? ¿Qué pasaría con la percepción de amenaza? Disminuiría totalmente. Y entonces ya esa persona que antes solamente pensar en ella disparaba el cortisol, el estrés, etcétera, ya no, porque cambió el software, cambió la percepción de la amenaza. Entonces, en este taller o en este curso, en ese círculo de crecimiento, trabajamos los dos aspectos. La parte bioquímica de oxitocina y cortisol y la parte de percepción de amenaza. Sí. Y así podemos controlar este tema del estrés. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Algún mensaje de cierre que quieras dar a las personas que estén viendo este video? Pues nada más que los que quieran participar, no crean que con participar en esas 2 sesiones que vamos a tener, con eso ya está. No. Es un entrenamiento. Por eso tú vas a tomar las sesiones para saber qué hacer. Pero la parte fuerte del trabajo, de entrenamiento, lo vas a hacer en casa. Y tú tienes que decidirte a que si quieres tomar el control del estrés, tienes que hacer la tarea. Tienes que entrenar y seguir entrenando. Hasta que llega un momento en que ese entrenamiento te permite tener ese control ya sin necesidad de los audios o de las herramientas que te vamos a dar para entrenar. ¿Ok? Haz de cuenta que te vas a llevar un gimnasio cerebral y lo vas a usar durante el tiempo que lo necesites. Es un trabajo que tú tienes que hacer. En el taller te vamos a decir cómo y te vamos a explicar cómo funciona, por qué funciona y para qué funciona. Pero el trabajo de entrenar es asunto tuyo. Así que es muy importante que lo tengas en cuenta si ya has decidido tomar este taller. Y si decides hacerlo, pues te esperamos, tanto Fernando como yo, para ser tus coaches en este proceso de entrenamiento de tu cerebro y de reprogramar ese software al que le llamamos ego. Si esta entrevista fue de interés para ti, te invito a compartirla con tus amigos, a darle me gusta y a suscribirte a nuestro canal, ya que Fernando y yo nos hemos hecho el compromiso de seguir compartiendo en redes sociales información útil sobre este tema fundamental para el bienestar saludable. Y aprovecho para invitarte a entrenar tu cerebro para tomar el control del estrés. Vas a tomar 2 sesiones conmigo y con Fernando para aprender cómo usar las técnicas y en qué consiste el programa de entrenamiento.
pero tú continuarás trabajando por tu cuenta todos los días desde tu casa o desde tu oficina con las herramientas que te vamos a proporcionar y siguiendo el programa de entrenamiento diario que te vamos a proponer. Nuestra propuesta es que después de 2 sesiones tú continúes entrenando tu cerebro todos los días durante cuando menos 2 meses o más tiempo si tú así lo necesitas. Acá mismo, en este video, vas a encontrar la información para poder integrarte al círculo de crecimiento. Y también te dejo esta liga para que te inscribas usando la plataforma Terapeuta en Casa, la cual tiene una alianza estratégica con círculos de crecimiento. O también puedes contactarnos por WhatsApp. Te esperamos para entrenar juntos. Nos vemos pronto.